Hoy hemos elegido como tema del día los 6 INGs de la financiación que quizá desconocías. Desde luego, si algo es clave en un negocio, en algún momento es la necesidad de financiación. Puede ser para arrancar, para obtener liquidez en un momento puntual o para hacerlo crecer. El tejido empresarial está formado principalmente por pymes y uno de los principales problemas con los que nos encontramos es con la falta de recursos y de financiación. La buena noticia es que sea cual sea el momento por el que estás pasando, hay una fórmula de financiación que se adapta a tus necesidades. Hoy te vamos a hablar de algunas de ellas que son menos conocidas y que hemos llamado las ING de la financiación. Comenzamos. En Europa las pymes componen más del 95% del conjunto empresarial. En España superan el 99%. Por lo tanto, podemos decir que la pyme es el motor de una economía desarrollada y la principal generadora de empleo. Sin embargo, suelen tener bastantes problemas para acceder a la financiación. Como te decía antes, siempre puedes encontrarla y lo que es mejor, siempre hay alguna que se adapta al momento en el que está tu proyecto. Además de las tradicionales, como seguro que conoces y nos oyes cada semana aquí en Negocios de Carne y Hueso, los bancos, las 3Fs, inversores, business angel, hay otras que quizá desconozcas o que ni siquiera te hubieras planteado y que pueden ser una fórmula para financiarte muy interesante en estos momentos tan complicados. Te vamos a contar cuáles son y en qué momento, sobre todo, te conviene utilizarlas, sus ventajas e inconvenientes. Y lo voy a hacer con la ayuda de nuestros expertos de hoy. Tenemos a Miguel Moneo y a Andrés Guiteras, ambos socios y mentores en el Campus 360. Ya sabes, es el lugar donde aprender a ser empresarios y ambos son expertos en financiación e inversión. Buenas tardes, Miguel, Andrés. Hola, buenas tardes, Marilo. Buenas tardes, Marilo. Pues bueno, vamos a meternos de lleno en esas 6 principales INGs que conocemos. La primera de ellas, que quizá pues pueda ser la más conocida en algunos ámbitos y la menos conocida en otros, ¿no? Hablamos del crowdfunding. Sí. Bueno, yo creo que el crowdfunding esto viene todo de Estados Unidos. Sí. Estas 6 INGs que vamos a hablar vienen de Estados Unidos, donde ya tienen una más importante de inversión, ¿no? Ya el torno al 20% está en esto. En Europa no deja de ser el 5%. Y en España es muy poquito aún. Es 1%, por eso creo que es interesante, porque son otras fuentes de financiación posibles. Ha crecido mucho en los últimos años, pero hay mucho recorrido. Claro, en España aún sigue siendo la financiación tradicional que tú comentabas, Marilo, sigue siendo, tiene un peso importante, ¿no? Crowdfunding se explica por sí mismo con el nombre. Es la traducción al castellano, es muchos financian. Bueno, pues financiación colectiva. Colectiva, claro, muchos, ¿no? Entonces, y hay 2 formas de financiar. No te pueden financiar de 2 formas. Una forma es entran en tu capital, lo que se llama equity en inglés, entran en tu capital y esos muchos normalmente se sindican y forman parte de tu capital, o bien lo que haces es financian y tú les devuelves un producto o un servicio. Sí, hay distintos y tipos eso de cada vez crowdfunding. está más de moda, incluso en coches, ¿no? Hay financiadores, hay empresas de automóviles que ya están sacando así los modelos, con lo cual tiene cada vez más importancia. ¿Qué ventajas? Yo incluso añadiría algo más, ¿no? Porque incluso, está muy de moda los crowdfunding de recompensa, ¿no? Sí, claro, es una modalidad. Sí, es una modalidad, pero que efectivamente está de moda porque de ahí lo que haces al final es que tú consigues que te paguen por adelantado parte o la totalidad de que tú le fabriques el producto. De tu PMV. De tu PMV. Claro. Entonces consigues 2 cosas. Una, que te adelanten ese dinero en particular haciendo una rebaja, un precio atractivo y una manera mucho más que la gente entre muchísimo más a gusto a comprar ese producto final. ¿En qué momento nuestro emprendedor, nuestro dueño de negocio debe o puede recurrir a esta fuente de financiación alternativa, Bueno, Andrés? es una fuente que yo la primera siempre son las 3Fs, hemos hablado mucho de ellos, y siempre tiene que ser. En una posterior, no está mal, puedes acudir a un crowdfunding. Eso es un buen momento. Bueno, hay crowdfunding que entran en fases muy semilla. Muy semilla. Hay pocas, hay pocas, pero son hay más algunas. Internacionales. Eso Lo que pasa es que el acceso a estos crowdfunding internacionales es posible desde España. Estos ya son digitales. Desde Campus 360 todas. Desde Campus 360, tanto los británicos como los americanos, que son los más grandes, ¿no? En España son muy pequeñitos. Hombre, al final no deja de ser una plataforma, ¿no? Claro. Quiero decir, tú cumples los requisitos y, pues da exactamente igual que la plataforma esté en Italia, en Alemania,
Alemania, en España, pues, que eso es lo de menos. Lo único, aquí la pega, es que muchos te piden unas cantidades mínimas, ¿no? Entonces, cuando vas a un crowdfunding, necesitas tener cierto volumen de dinero a recaudar, porque si no la operación no les compensa. Claro, ahí es donde iba. Es uno de los... Claro, perdóname, Mario, lo que dice Miguel es así, y ahí se diferencian los americanos de los españoles. Los americanos, normalmente esas barreras de entrada son muy pequeñitas, apoyan mucho a la pyme desde el principio, o a la pequeñita empresa. Los españoles te piden esas barreras porque suelen ser más grupos de inversores que se asocian e invierten en proyectos que actúan más como un fondo, por lo tanto en fases posteriores de la inversión. Por eso hay que recomendar muy claramente a nuestros emprendedores que estén pensando en esta fórmula, si están en el momento adecuado, porque tienes que tener una documentación específica para ello. Sí. Y actúan como un fondo. Es lo que siempre has explicado tú, Marilo. Al final, dependiendo del financiador que tengas, tienes que tener un documento u otro preparado. Y en este caso, pues la documentación también es farragosa, es complicada, pero absolutamente se puede rellenar. Accesible. Simplemente es que hay que saber cómo entregar la documentación. Y muy distinta, evidentemente, de un business angel, de un préstamo en ISA, no tiene nada que ver, como siempre. El segundo ING es, que bueno, es muy similar al crowdfunding, pero tiene unas particularidades. El crowdlending. Sí, bueno, la diferencia es que esto lo que hacen es prestarte dinero. Y esto se asocia para prestarte dinero. Aquí sí que exigen algo que decíamos antes. Tu compañía tiene que tener un track record, y tiene que tener unos riesgos, unas rentabilidades históricas, ¿no? Nadie te va a prestar si no existe una posibilidad de devolución de esos flujos de intereses futuros, y tienes que tener una solvencia. O sea, es absolutamente diferente acceder a uno u a otro mercado. De hecho, los riesgos para el inversor en un sitio es socio y en otro sitio es deudor. Claro, el deudor tiene muchísimas más garantías. Por eso, y va a ganar mucho menos también, pero por eso te va a exigir muchísimas más cosas. Lo que sí que está claro es que ambas son una alternativa en este momento súper interesante para las pymes, en la que en un momento los bancos están aún más cerrando el grifo de los créditos. El crowdlending se ha convertido, sobre todo en Europa, en una fuente de financiación muy importante, porque se reúnen inversores de todo el mundo a prestar dinero para pymes, pero bien, como bien decías, pues bueno, ya tienes que tener un mínimo de facturación, por lo menos en las plataformas que actualmente operan. Claro, y más en la situación en la que estamos ahora. Lo explica muy bien. Además, frente a los bancos tienen una gran ventaja. En general suelen ser muchísimo más rápidas. Ya no es una cuestión de precio. Muchas veces pensamos que es más caro, es más barato. Al final, si necesitas financiarte y la deuda y tener una deuda es tu fuente de financiación adecuada, lo importante es que te la den a tiempo, ¿no? Y hay veces que los bancos, pues pueden llegar a tardar demasiado tiempo y eso te come la operación. Aquí volvemos a recordar lo que decimos siempre en nuestros programas de financiación. Ten un mapa de financiación necesaria a corto plazo, a medio y a largo, y combina diferentes modalidades a la vez, y no te quedes solo esperando a necesitar el dinero para una inversión o para circulante o para liquidez puntual en el momento justo que la necesites, porque entonces ya estás perdido. Si el banco te cierra, empiezan los problemas. Entonces, estamos a principio de año, es clave que te organices tus necesidades de financiación. ¿Qué voy a necesitar en los próximos 3 meses? ¿Qué voy a necesitar en el próximo año? ¿Qué voy a necesitar en los próximos 3 años? Y empieza de distintas cosas. Fondos públicos, revisa tus ICOs, que en este momento ya sabemos cómo están, y a lo mejor toca empezar a tocar alguna plataforma de crowdlending, pensar en un crowdfunding o alguna otra cosa. Es que además, justo que lo has dicho, ¿no? Precisamente la banca seguramente no estará muy contenta de dar mucho préstamo adicional a las empresas ahora mismo, ¿no? Precisamente porque, claro, entre las concesiones de ICO que ha habido, ahí tiene muy poco riesgo, pero la situación de las pymes, que en general no está siendo buena, precisamente los bancos no van a estar muy dispuestos, con lo cual es, como dices tú, el mejor momento para pensar en otras alternativas, que las hay. Sí, Miguel lo ha dicho, y yo creo que el empresario hoy en día se tiene que plantear esto, tiene que conocer. Lo primero es formarse en todo esto, tiene que conocer, porque al final la empresa es tuya, y luego rodéate de gente que sea capaz de acudir a esos mercados, al mercado de crowdfunding, al mercado de crowdlending o a otros INGs, ¿no?, que vamos a ver ahora. Es que además conocer todos estas maneras de financiarte es francamente difícil.
porque quiero decir, es que los propios especialistas están especializados en algún tipo de ellos. Una de ellas, claro, nosotros trabajamos con especialistas de todo tipo, y hay algunos que son especialistas en financiación pública, otros en rondas de inversión, otros en crowdfunding, otros solo de crowdfunding. Entonces, claro. Es complicado, y por eso es tan importante, como has dicho antes, Mariló, que tengas a alguien que te trace toda esa hoja de ruta de financiación y que te sepa decir, esto tiene más sentido, esto no, aquí no vayas porque vas a perder el tiempo, y aquí sí vayas. Pero alguien que no sea especialista en una sola, porque te va a recomendar solo esa, ¿no? Alguien que tenga esa visión, alguien que le dé igual cómo te financies tú, alguien que lo que te quiera es financiarte de la mejor manera posible, que no haya lo que siempre se ha hablado de que tenía la banca, ¿no? Que tenía un interés específico en venderte su producto, alguien que sea product agnostic, es lo que decía. Y muchas veces independiente. La banca por definición no puede ser independiente. Puede ser, claro que no. No puede serlo. Otro de los ING, que bueno, este es como más conocido, al menos el nombre, pero muchas veces también nos olvidamos que es muy útil en ciertos momentos y que no tienes por qué recurrir al banco para hacer un leasing. Sí, claro. Bueno, el leasing el arrendamiento financiero. Claro, el arrendamiento financiero, ahí lo que haces es que tú usas un producto que es de otro. Y por eso tendrás que pagar. Pagas durante el ciclo de uso y luego tienes derecho a comprarlo o no al final de ese ciclo. Eso es. O sea, Andrés lo ha definido perfectamente. Es un arrendamiento con opción a compra, básicamente. O sea, que tú al final alquilas, porque además no nos olvidemos que hoy en día hay muchísimos negocios que están surgiendo de alquiler. La gente ya no quiere tener cosas, quiere recibir el servicio puntual o periódico o mensual de algún producto. Entonces la gente lo alquila, oye, y si al final te interesa quedártelo por un precio determinado, estupendo. ¿Que no te interesa? Pues buscas el siguiente leasing. Lo que está claro es que las nuevas generaciones, los millennials, los zetas, ya vienen pensando solo en leasing y en la otra fórmula, el renting, que ya es alquiler puro de todo, ¿no? Claro, como decía Miguel. La pequeña diferencia con el renting, los dos tienen ventajas fiscales, ¿eh? Sí, también queremos comentarlo para que los empresarios le den una vuelta cuando hacen un renting o un leasing, pero la pequeña diferencia con el renting es que el renting incluye todos los temas de mantenimiento, reparaciones, etcétera. Es más normal en renting, por ejemplo, en temas informáticos, en impresoras o en este tipo de cosas. El leasing no. El leasing tú cuentas con los profesionales y lo único es te ceden un equipo y tú lo usas, ¿vale? El renting tiene esto y en principio, aunque luego la realidad es otra, pero en principio el renting no tiene esa opción de compra final. Aunque muchas veces también se da, porque cuando dejas de usarlo te interesa, claro. En el contrato no. En el leasing sí, en el contrato figura desde el principio que te va a costar, en el renting no. Pero luego la verdad es que el renting es un todo incluido que al final te acaban intentando vender el valor residual que tiene. Claro, o sea, tiene ese valor, claro. Pero el objetivo del renting es que lo uses durante un tiempo y luego lo cambies por uno nuevo. Uno nuevo y ya está, y tú lo has pagado en cómodos plazos. Lo que pasa es que los españoles y bueno, también los de nuestra generación, como tenemos esa tendencia que venga, que sea nuestro, pues al final se constituyen las fórmulas mixtas con el valor residual para que al final acabe siendo tuyo, ¿no? Pasa con los coches, con la maquinaria, con los todo esto también de equipo. En nuestra cultura irá cambiando. Es decir, nosotros somos mucho de propiedad de una casa, pero ¿quién tiene ahora películas? Todos tenemos o Netflix o una aplicación, con lo cual ya estamos empezando a hacer renting o estamos empezando a hacer leasing con otras modalidades de pago por uso, ya empieza a entrar en nuestra cultura. Y los jóvenes, desde luego, desde el vehículo hasta en su compañía, todo lo que tengan, irán con este tipo de modalidades, ¿no? ¿Para qué tipo de negocio está aconsejada una u otra? Pues mira, más que de negocio, yo creo de producto, de activo, ¿no? Desde luego, si yo tengo una fábrica y yo cuento con los profesionales, lo que haré es un leasing. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es la máquina y ya está. Y no. Si yo lo que quiero son equipos informáticos y no cuento con informáticos porque soy una compañía pequeñita y lo que quiero es un servicio todo incluido, ir a un renting. Y me olvido de las preocupaciones. Pues sí. Al final lo que tienes que ver es lo de siempre, ¿no? ¿Qué hago? ¿Contrato a alguien a tiempo completo? Claro. ¿O lo contrato a tiempo parcial? ¿O simplemente le pido sus servicios y que, bueno, le pago una mensualidad o le pago 2 mensualidades o lo que acordemos, ¿no? Por los servicios durante un X tiempo. Eso es lo que se basa. Bueno, mira también en el momento que vayas a contratar cualquiera de estos servicios, las ventajas fiscales que puede tener para tu empresa, porque muchas veces nos llaman muchos de nuestros clientes, oye, que me quiero comprar un coche, lo hago por leasing, lo hago por renting, pido un préstamo, tal. Sí. Bueno, pues mira también... Mira a ver las ventajas y sobre todo frente a la compra directa. Y tu momento. Y el activo, lo que supone un activo en el balance, claro. Es decir, eso ya hay que hacer el ejercicio. Volvemos a lo mismo, a las dos primeras que has mencionado, tanto el crowdfunding como el crowdlending.
crowdfunding, o sea, dependiendo del tipo de empresa que seas, bueno, si eres una startup no vas a ir nunca al crowdlending, nadie te va a prestar, no tienes en general track record. Si eres una pyme sí te van a prestar porque tienes un track record, unas ventas, un nombre. O sea, en función de lo que eres también te van a prestar dinero de una manera, como deuda, si eres una pyme, o como inversión, como socio, como equity, como ha dicho Andrés, si eres una startup. Otro de los ING habituales es el factoring, el adelanto de facturas. Bueno, ha servido de financiación para muchas pymes. Y vuelvo a lo mismo, no tienes que hacer factoring en tu banco. Hay empresas específicas solo de factoring en el mercado. Es más, muchos de los bancos ya lo que hacen es externalizar este servicio con una de esas empresas específicas. Te lo ofrecen, pero ¿cuándo una empresa puede o debe usar un factoring? Bueno, cuando tiene algo que cobrar a un cierto plazo. Eso es. Es decir, si yo tengo que cobrar una factura a 3 meses vista, pues yo puedo ya pedir a esta compañía que me la adelanto, me hará un descuento y ellos se encargarán ya de cobrarla en el tiempo acordado, ¿no? Al final ahí también tienes que ver la relevancia de esas necesidades de fondos que tengas que tener, ¿no? Porque si realmente tú tienes una caja suficientemente estable para 3 meses, bueno, pues no vas a pagar, digamos, ese adelanto, ¿no? Pero si, como ha dicho Andrés, oye, pues es interesante tener una caja porque vamos a cometer otra inversión o lo que sea, esto funciona fenomenal, porque es un adelanto casi inmediato. Claro, cuando vendes servicios casi es usual, es normal acudir al factoring, ¿no? Es decir, yo vendo servicios, normalmente me van a pagar a 3, 4, 5, 6 o más meses vista, por lo tanto adelanto todas las facturas y ya está, y ya tengo la caja. Entonces, suele ser cuando estoy vendiendo al público y lo que hago es transacción. Un bar no necesito factoring, porque ese precio en ese mismo momento estás cobrando. ¿Vale? Pero cuando cobras aplazado es muy interesante acudir al factoring. Tener una línea de factoring e ir adelantando y consiguiendo esa liquidez. ¿Podría ser el sexto ING como una especie de opuesto al factoring más o menos, que es el confirming? El opuesto. Es cuando yo tengo que pagar algo. Exacto. Cuando yo tengo que pagar algo y, oye, lo paga otro y me financia ese pago. Entonces yo tengo que pagar algo a un mes vista o tengo una serie de obligaciones, pues otro se encarga de hacer esos pagos y yo ya hablo con esta compañía cómo ese pago lo voy aplazando, ¿no? Y también es muy interesante, y somos muchas las compañías que utilizamos ese tipo de servicios simplemente para no tener esa presión en la caja. Claro, efectivamente. Porque si no lo que tienes son facturas. Muchas veces las facturas se encuentran localizadas en un mes concreto. A las agencias de viaje, muchas veces, pues tengo que pagar a todos los barcos, no sé qué, a todos los proveedores en julio. No, mira, yo pagaré todo el año y lo que hace es que este confirming está pagando en julio. Bueno, pues al final se trata de ir escalonando los flujos de caja que tengas que tener en tu empresa y utilizar las mejores en cada momento. No tiene más misterio. Y sobre todo recordar que hay alternativas a la financiación tradicional. Es un momento muy delicado, muy complicado para las pymes, y desde aquí queríamos hacer este pequeño guiño a que, oye, pues mira, no está todo perdido, hay alternativas y vamos a ponernos manos a la obra para acercártelas y acompañarte a conseguirlas. Muchísimas gracias por estas claves reveladoras de los 6 INGs de la financiación, Andrés, Miguel, y una vez más, pues nos quedamos sin tiempo, estamos... Es que, claro, hay muchas cosas que contar, pero antes de irnos vamos a recordar a nuestros oyentes que si quieren profundizar en esto más y mucho más, en esto y mucho más para tu negocio, entra en el campus360.com, el lugar donde aprender a ser empresario, y descubre el MBA del empresario, el único máster hecho por empresarios y emprendedores para empresarios y emprendedores, y con el que sales con una empresa funcionando, financiación incluida, dominando todas las áreas, el 360 que un dueño de negocio necesita para triunfar. Y es online, con vídeos cortitos y muy prácticos, y también con tutorías personalizadas con los propios mentores, con Miguel, con Andrés, para que lo hagas a tu ritmo y desde cualquier lugar, para que si quieres en menos de 3 meses tus sueños y tu empresa sean una realidad. Y ahora, por la cuesta de enero, lo tendrás por apenas 50 euros al mes. Entra en el mbadelempresario.com y descúbrelo. Hasta mañana.